Este es el artículo, damas y caballeros, un artículo pues bastante interesante que nos habla acerca de la seguridad global y la salud, y esto es en el contexto de los laboratorios de alto nivel, laboratorios de bioseguridad de alto nivel, y obviamente cómo ha influido esto en los campos de la salud pública y en las áreas de la investigación, por supuesto. Es un artículo fresquecito, está recién salido del horno, entonces tiene muy buenos datos y me gustó mucho sobre todo traerlo esta semana porque, como ustedes saben, hay muchos laboratorios que están siendo construidos a nivel mundial. Y ahorita vamos a dar una serie de explicaciones y vamos a ahondar en este tema del artículo. Ahora bien, vámonos con el resumen. Sí, realmente el resumen en general, ¿por qué es importante este artículo? Este artículo lo que destaca es la evolución histórica, ¿sí? Y los avances en el desarrollo de este tipo de laboratorios que comienzan en la década de los 40, ¿sí? Cuando se empiezan a incursionar en ciertas tecnologías de contención, en protocolos de bioseguridad y con el objeto de estar mejor preparados. ¿Sí? La realidad es que esto surge a través de una serie de programas que había previo y muchos relacionados con los programas de defensa ante ataques con armas biológicas. Y obviamente con esto va evolucionando de una forma rápida como lo van haciendo con otro tipo de tecnologías y también con las legislaciones. Y ahorita voy a permitirme hablar un poquito más de eso, pero hay muchos marcos legales hoy en día. Se habla mucho de la estandarización de competencias, de estándares globales, sí, estamos hablando de los recientes manuales para la bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud, la guía de biocustodia en su segunda edición, tenemos los estándares ISO que han venido a estandarizar y homogeneizar muchas prácticas, no nada más hablando de laboratorios, sino a nivel de la industria y de las organizaciones. Pero lo que es una realidad es que la bioseguridad y la biocustodia forman parte de los pilares estratégicos de un país. Y obviamente el rol que tienen los laboratorios, sean de investigación, sean de salud pública, sean de diagnóstico, de referencia o de control de calidad, forman parte de esos esfuerzos que los países ponen para combatir contra enfermedades y mantener a sus poblaciones sanas. Ahora, es importante también mencionar que hablan acerca de la colaboración global como algo estratégico y necesario, no nada más para brindar capacitación, sino para garantizar que estos proyectos duren a lo largo de los años y sobre todo el cómo algunos países han hecho esfuerzos muy particulares para mantener estos programas activos y también brindan asistencia a otros países e instituciones que así lo necesiten. Entonces, hoy en día estamos hablando de una globalización que es muy necesaria para que hablemos el mismo idioma. Y ahorita voy a permitir decir un par de cosas adicionales. Pero voy a irme con la pregunta número uno de esta tarde. Y esta pregunta son 5 preguntas las que traemos, pero lo que quiero es que ustedes me ayuden. Y la primera pregunta dice así: si su país, estamos hablando de país, no de institución, si su país cuenta con laboratorios de alta seguridad biológica. Puede ser laboratorios de alta contención o de máxima contención, que anteriormente son los BSL-3 o BSL-4. Hay algunos países que tienen ambos. Hay algunos países que nada más tienen un solo tipo de laboratorios. Hay países que no tienen. Y obviamente a lo mejor no sabemos qué tipo de laboratorios hay en nuestros países, ¿no? Entonces son esas 5 posibles respuestas o incluso si no desean contestar, no hay ningún problema, ¿sí? Esos son básicamente es si su país cuenta con laboratorios de alta seguridad biológica, entiéndase de máxima contención, entiéndanse de alta contención BSL-3 o BSL-4.
Y en estos momentos voy a cerrar la encuesta. Muchas gracias a los que participaron. Y ahí tienen ustedes la respuesta. Son el 25% mencionó sí, ambos tipos de laboratorios se cuentan. El 66% mencionó únicamente de nivel de bioseguridad 3 o laboratorios de alta contención. El 3% mencionó que no y el 5% no lo sabe. Ahora bien, vámonos a la segunda pregunta del día de hoy. Esa segunda pregunta es, si su institución, ahora sí estamos hablando de la institución, si su institución cuenta con laboratorios de seguridad, de alta seguridad biológica, entiéndase BSL-3 y BSL-4 o laboratorios de alta contención o de máxima contención. Excelente ver esos números en la participación. Muchas gracias, damas y caballeros, por participar. Voy a dar 10 segundos más, a ver si llegamos al 80%. 10 segundos más. Y voy a dar por terminada la encuesta en este momento. Ahí tienen los resultados. El 3% mencionó que sí tienen ambos. El 60% mencionó que solamente laboratorios de alta contención o BSL-3. El 35% mencionó que no y un 2% no deseó contestar. Muchas gracias, damas y caballeros, y seguimos con esta presentación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estos laboratorios, ¿qué es lo que nos dice la introducción? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar y qué podemos rescatar de este artículo? La introducción nos habla acerca de una creciente importancia en los laboratorios de alto nivel de bioseguridad, ¿sí? Como componentes críticos, ya lo había dicho, pilares estratégicos de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque nos ayudan a la respuesta contra enfermedades infecciosas, contra actividades posibles actividades de bioterrorismo y como amenazas emergentes en salud pública. Los autores, ¿sí? Estos investigadores destacan cómo estos laboratorios funcionan como una primera línea de defensa, ¿sí? Y obviamente esta primera línea de defensa es mediante las actividades científicas que son desarrolladas dentro de estos laboratorios. Estos laboratorios hay que entenderlo porque son muy complejos. En general, un laboratorio, por más sencillo que parezca, es una serie de procesos o se conforma por una serie de procesos que es importante entender. Y en esta parte de la preparación, respuesta y recuperación ante incidentes o emergencias, estos laboratorios forman parte fundamental de los componentes de los países. Y lo que hacen es que se abordan diferentes factores clave, ¿sí? En estos laboratorios, en donde se ve pues las amenazas que son causadas por enfermedades infecciosas, el cambio climático, el aumento de las interacciones entre los humanos y animales que ocasionan muchas zoonosis hoy en día. Siguen obviamente investigando los nuevos o potenciales nuevos patógenos que están surgiendo porque creemos que sabemos cosas, pero la realidad es que no sabemos la totalidad de lo que está ahí afuera, ¿no? Entonces, toda esa emergencia y vivimos también desafortunadamente en una época de reemergencia de patógenos, obviamente, que representan riesgos transfronterizos. Eso es algo muy importante. Después, el papel de los laboratorios, de estos centros de trabajo en la contención. Esto es algo muy importante porque se habla acerca de actividades de alto riesgo, pero estos laboratorios tienen componentes o controles de ingeniería como la filtración por medio de filtros EPA, las barreras de contención y protocolos especializados en la protección, pues obviamente ayudan a trabajar de forma segura con estos patógenos. Pero no es nada más eso lo que nos ayuda, sino es una serie de controles de mitigación que incluyen controles
sí de ingeniería, pero controles administrativos, prácticas y procedimientos, el uso de equipo de protección personal. Eso es algo verdaderamente importante. Ahora, hay una doble función, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de la emergencia y reemergencia de patógenos, ¿sí? Tenemos también que hablar de la tecnología. Y hoy en día estamos hablando del potencial uso dual, pero también, aunque la investigación en bioseguridad es esencial para la salud pública, existe una creciente preocupación, sobre todo por todos los experimentos que son llevados a cabo. Y esto implica la investigación con un potencial de uso dual, en dónde se va a hacer o en dónde está siendo realizada y qué países sí lo aceptan, qué países no lo aceptan, y que hoy en día estamos viviendo en una época de múltiples cambios, no nada más tecnológicos, sino también regulatorios sobre qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede hacer y quién es el que lo puede hacer. La evolución de estos marcos de bioseguridad, ¿sí? Los autores presentan pues un enfoque histórico para comprender el desarrollo de estas instalaciones en todo el mundo y analizan cómo estos avances tecnológicos han dado lugar al desarrollo de políticas y a una cooperación internacional. ¿Sí? Entonces, este estudio, de acuerdo a lo que se menciona, tienen los objetivos de rastrear el desarrollo histórico de los laboratorios de alto nivel en bioseguridad, analiza los marcos legales e institucionales que regulan su funcionamiento y, por último, hacen una comparación entre estándares internacionales para destacar mejores prácticas y obviamente que permita abordar los desafíos en gestión de riesgos biológicos. Y también es importante aprender de la historia, porque a final de cuentas a mí me da mucha risa la palabra de lecciones aprendidas, porque hay algunos casos en donde no hubo un aprendizaje verdaderamente de las lecciones, ¿sí? Porque estamos condenados a vivir el pasado o a repetir la historia por muchas de las acciones que llevamos haciendo. Sí, ahora, cuando nosotros vámonos con el desarrollo temprano de las medidas de protección en los laboratorios, y esto se contempla de la etapa de la década de los 40 hacia finales de la década de los 60. Entonces, esta sección examina los orígenes de los laboratorios de bioseguridad y comienza con las primeras investigaciones sobre enfermedades infecciosas tras los periodos de la posguerra. Pero también hubo muchas actividades que involucraban la manipulación de agentes biológicos durante la guerra. ¿Por qué? Porque se empezaban a probar agentes biológicos, se empezaban a ver las medidas de prevención en contra de posibles ataques biológicos. Y obviamente este periodo de 1941 a 1968, pues fue testigo de significativos avances en medidas de protección que incluyeron la contención en laboratorios y sobre todo las primeras investigaciones para estudiar mejor la patogenicidad de algunos agentes biológicos. Eh, el, hay algunas cuestiones que mencionan en el artículo muy importantes, que son algunos avances. Y esos avances en materia de bioseguridad se centran en la investigación en la guerra biológica. Ahora, ellos están hablando, ¿sí? Reino Unido establece el Departamento de Biología de Porton para estudiar las armas biológicas. Obviamente incluyen anthrax y la toxina botulínica. Por ejemplo, en 1943 se crean los laboratorios de guerra biológica del Ejército de los Estados Unidos de América, en lo que hoy es Fort Detrick, y estos desempeñan un papel fundamental en el estudio de estos patógenos y las medidas novedosas para trabajar con estos agentes. Es decir, no nada más cómo lo trabajo para estudiar el agente, sino cómo me protejo para trabajar de una mejor forma con estos agentes. Y desafortunadamente, obviamente, durante toda este proceso, pues hay infecciones asociadas al laboratorio que influyen mucho en el desarrollo de estas medidas de contención para trabajar en forma segura. No voy a hablar acerca de las infecciones asociadas al laboratorio en una totalidad porque hemos estado hablando constantemente de ese tema, pero
Sabemos que durante los periodos de la posguerra hay un incremento significativo de exposiciones a agentes biológicos, particularmente en Estados Unidos, en comparación con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos trajo a muchos de esos científicos a desarrollar estos programas y finalmente empiezan a experimentar con toda una serie de materiales biológicos. Ahora, es importante mencionar el nacimiento, sobre todo, de las prácticas modernas de bioseguridad. ¿Sí? Este nacimiento de las prácticas modernas en bioseguridad estuvo dado por Arnold J. Wedum y no es, Arnold Wedum está considerado como el padre de la bioseguridad moderna. Y de hecho es un premio, es una categoría de los premios que la Asociación Americana de Seguridad Biológica da a individuos en las conferencias de APSA International. Y este señor Arnold Wedum fue el pionero en medidas de bioseguridad en donde involucra la creación de las cabinas de seguridad biológica clase 3 para una mayor contención de estos agentes patógenos. Estuvo estudiando los sistemas de control de flujo de aire para reducir esta exposición a patógenos que son transmitidos por el aire, pero también estuvo buscando cómo mejorar los equipos de protección personal, entiéndase guantes, las mascarillas, estas cubetas o los contenedores para las centrífugas, ¿sí? Con las tapas que evitara una dispersión o propagación de los aerosoles, ¿sí? Entonces es importante ver cómo evoluciona todo eso, pero también en la década de los 60 se desarrolla el primer sistema de clasificación de riesgos para los patógenos, ¿sí? Este establecimiento también pues ayuda mucho a empezar a definir cómo vamos a clasificar a los agentes biológicos, pero también en dónde los puedo trabajar y cómo los puedo trabajar y bajo qué condiciones los voy a poder trabajar. Y este periodo, por así decirlo, senta las bases de la bioseguridad en laboratorios y estuvo muy dado por la investigación militar. Sí, esto fue algo muy dado porque pues eran los periodos de la posguerra y también influyó mucho el proceso de la Guerra Fría. Entonces era donde sí había programas de manipulación de agentes biológicos, pero estaba muy enfocado a los programas de defensa contra ataques con armas biológicas. Y obviamente después tenemos una serie de aspectos importantes que vamos a mencionar a continuación. Luego pasamos a esta parte de la evaluación de riesgo. Sí, la evaluación de riesgo, tenemos el establecimiento y clasificación de estos laboratorios que va de la década de los 70 hasta 1982, principios de la década de los 80, en donde literal tenemos esta clasificación de los laboratorios y durante esta etapa sí se da una evaluación de riesgos en bioseguridad que se vuelve un poco más sofisticada y lleva a la creación de sistemas de clasificación en los laboratorios. Sí, hay algunos hechos o hitos clave en esta evaluación de riesgos y la clasificación, como son los indicadores de riesgos que el doctor Wedum introdujo en 1969, ¿sí? Y hubo 4 indicadores clave para evaluar este riesgo. El primero fue el historial de infecciones asociadas al laboratorio y es algo que en muchos de los casos uno investiga para saber qué tanta exposición ha habido a lo largo de la historia y para saber cómo están haciendo frente a esas exposiciones. ¿Sí? Uno de los patógenos que más exposiciones y más infecciones asociadas al laboratorio ha tenido a lo largo de la historia ha sido Brucella. ¿Sí? Después, la dosis infecciosa para humanos. En muchos casos está muy bien definida y detallada, pero hay algunos otros casos donde no se conoce las dosis infecciosas y se supone, pero realmente, si tuviéramos una lista de patógenos con las dosis infecciosas, realmente van a ver que en muchos casos se desconocen, ¿sí? Y algunos resultados que se tienen es porque se ha hecho experimentación con modelos animales.
Después está el riesgo de transmisión de individuos vacunados, perdón, de individuos no vacunados. Y eso es importante y son parte de las estadísticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no se tiene una vacuna? ¿Qué pasa si no hay un tipo de profilaxis efectiva también? ¿No? Y obviamente la eliminación microbiana en animales de laboratorio, esto también fue uno de los indicadores de riesgo que se desarrolló o fueron desarrollados por el doctor Wedo, ¿no? Entonces, esto nos brinda una base analítica para comprender las actividades de riesgo, pero también para empezar a clasificar en diferentes niveles de bioseguridad estas actividades. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas actividades, es importante mencionar que hubo una serie de incidentes, ¿sí? Y estos incidentes, a final de cuentas, son parte de los hechos que vienen acompañados de la investigación o con la investigación. Por ejemplo, en 1900, voy a regresarme tantito, en 1969, sí, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos crea el primer sistema formal de clasificación de estos agentes etiológicos y los categoriza en 4 niveles de peligro, ¿sí? Otro de los hechos que forman parte por ejemplo, en 1978, antes de este incidente con viruela en Birmingham, es que se completa el primer laboratorio BCL4, ¿sí? Y es un laboratorio enfocado para actividades militares, ¿sí? Y este accidente de viruela, ¿sí? En Birmingham, pues resalta los riesgos de medidas inadecuadas de bioseguridad y lleva obviamente a regulaciones, a adoptar regulaciones más estrictas y a desarrollarlas de acuerdo a lo que se necesite. Ahora, hay algo muy importante y esto es el papel de las conferencias de bioseguridad o todos estos foros de discusión que se crean para el intercambio de opiniones en bioseguridad. Y es que pues empieza a proponer el establecimiento de diferentes medidas de bioseguridad y se empiezan a abrir estas convenciones, estas conferencias para público en general y científicos, no nada más para los militares, porque se vio la importancia de empezar, obviamente, a fortalecer toda esa parte de la bioseguridad en diferentes niveles. Y se redactan, por ejemplo, en los primeros estándares o directrices. Directrices es el término adecuado por parte del CDC, que es el manual de bioseguridad para laboratorios de biomedicina y microbiología, lo que hoy conocemos como el famoso el BMBL. Entonces, vemos ahí cómo surge todo esto y cómo se empiezan a fortalecer estos documentos con base en la evidencia de la investigación, pero también en lo que fue analizándose en diferentes partes del mundo. Ahora bien, este periodo es definitivamente crucial para el establecimiento de una consolidación de todo lo que son estas estrategias de bioseguridad y biocustodia, ¿sí? Para la evaluación de estos riesgos. Ahora, voy a permitirme mandarles la segunda parte de esta encuesta y dice más o menos así, damas y caballeros. Mm, Ahí lo tienen. Si su institución o país tiene planes de establecer laboratorios de alta seguridad biológica en un futuro cercano. ¿Sí? Hay 5 posibles respuestas. Si su institución tiene o su país tiene planes de establecer laboratorios de alta seguridad biológica en un futuro cercano. ¿Sí? Estamos llegando al 60%, casi 60% de participación, damas y caballeros. Voy a dar 10 minutos, 10 segundos más, 10 segundos más en lo que terminamos de recibir algunas respuestas y lo cierro ahora. Muchas gracias a los que participaron
Y ahí lo tienen. El 21% dijo que sí, que hay planes de establecer laboratorios de alta seguridad biológica. El 30% mencionó sí, solamente de alta contención, entiéndase BSL-3. El 20% dijo que no, el 27% no lo sabe y un 2% no deseó contestar. Y voy a lanzar la otra pregunta, damas y caballeros, y esa pregunta es, ¿cuántos laboratorios de alta seguridad biológica, entiéndanse BSL-3 o BSL-4, hay en su institución o en su país? ¿Sí? Tenemos seis posibles respuestas, uno entre 2 y 5, entre 11 y 20, más de 20, no lo sé y no deseo contestar. ¿Sí? Recuerden, toda esta información es únicamente para el desarrollo de nuevas iniciativas y obviamente apoyarlos a ustedes en actividades de capacitación. Voy a dar 10 segundos más, damas y caballeros, 10 segundos más. Y en este momento voy a finalizar la encuesta. Ahí lo tienen ustedes, damas y caballeros. Tenemos el 19% solamente tiene un laboratorio de alta, de seguridad biológica, el 48% tiene entre 2 y 5, el 11% entre 11 y 20, el 3% más de 20 y el 19% no lo sabe y únicamente, y no, nada más es lo que pudimos obtener en esta encuesta. Muchísimas gracias, damas y caballeros, y continuamos con esta presentación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta institucionalización y estandarización de estos laboratorios, vámonos hacia la década de los 80 hasta los 2003, ¿sí? Y obviamente ahorita vamos a hablar de la década de los 2003, que fue una época muy importante para Estados Unidos, de la década de los 2000, pero sobre todo también para el mundo entero. La institucionalización y estandarización de estos laboratorios lo que hace es que abarca, ¿sí?, toda esta parte de los laboratorios de bioseguridad y se centran en este desarrollo mucho de directrices internacionales, regulaciones nacionales, mejoras en las instalaciones. Y a final de cuentas, se realizan diferentes desarrollos para llevar a cabo una estandarización de la bioseguridad. ¿Por qué decimos que una estandarización? Porque es cuando viene el desarrollo del Manual de Bioseguridad de la OMS, ¿sí? Este documento que tanto tiempo nos ayudó, obviamente, a implementar medidas básicas de bioseguridad, a comprender un poquito más acerca de estos términos de bioseguridad, biocustodia y cómo integrarlos a nuestra operación diaria de las actividades en nuestros laboratorios. Se establecen directrices para el desarrollo de actividades en niveles de bioseguridad 3, en niveles de bioseguridad 4. Se enfatiza la importancia de la circulación del aire en los laboratorios y obviamente una eliminación segura de los residuos, de estos desechos, el uso de las cabinas de seguridad biológica. Obviamente es algo que viene en este documento de la Organización Mundial de la Salud, pero también en 1984 vienen directrices de bioseguridad por parte de Estados Unidos, en donde se habla acerca de este documento que les dije, estas directrices del CDC, en donde pues se siguen manejando las categorías de riesgo, ¿sí? De bioseguridad, protocolos de bioseguridad específicos en los laboratorios y se convierten en un estándar de referencia para la investigación en bioseguridad en Estados Unidos. Si viene siendo cierto
que hay muchos estándares y hay muchos documentos hoy en día hablando de bioseguridad. También hay algunos muy específicos y no todos los países sí adoptan las mismas regulaciones o no todos los países tienen las mismas directrices. Por eso es que hoy vemos una gran diversidad de documentos mismos que se vieron estos países o las instituciones en necesidad de crearlas para obviamente regular sus actividades y regular a sus laboratorios. Ahora, hay una expansión de los durante esta época, hay una expansión de los laboratorios de alta contención a nivel mundial, ¿sí? Obviamente y voy a mencionar algunos ejemplos, está el Laboratorio de Salud Animal en Australia, que establece estándares para la investigación de enfermedades zoonóticas. Esto es el año en que nací, 1985. Está el Laboratorio Nacional de Microbiología en Canadá, que fue diseñado para manejar patógenos emergentes. Está el Laboratorio de Francia, que es un referente en investigación y también en bioseguridad en Europa. Y obviamente hay diferentes actividades, y yo les decía, que impactan en los laboratorios de contención, y mucho de esto tiene que ver con los brotes de anthrax en 2003. Perdón, los atentados de anthrax en 2001 y el brote de SARS en 2003. Entonces, son una serie de factores que obviamente afectan a las instituciones, afectan a los países, pero esto permitió detectar debilidades en los sistemas de bioseguridad a nivel global. Sí, esto impulsa la expansión y creación de más laboratorios de contención en todo el mundo, lo cual momentáneamente ayuda. Y digo momentáneamente ayuda porque obviamente con todo esto viene una serie de actividades que es importante llevar a cabo y sobre todo consideraciones para mantener esos laboratorios. Entonces, esto también motiva la implementación de diferentes iniciativas para contrarrestar pues, intentos de bioterrorismo, que esto es un esfuerzo constante que se ha venido dando a través de la Convención de Armas Biológicas desde la creación. Y obviamente este periodo consolida a los laboratorios de alto nivel en bioseguridad como lugares o centros estratégicos para los países, ¿sí? Es por eso es que algunos lugares la entrada o el desarrollo de actividades en este tipo de niveles de bioseguridad está enfocado únicamente a laboratorios del gobierno, ¿sí? Pero es solamente un ejemplo de lo que podemos nosotros observar en esta parte. Y hay algo también que es importante mencionar, porque después de cada brote, después de cada evento que involucre una respuesta del personal en salud pública, viene una serie de medidas que hay que tomar y se aprovecha que hay recursos en esos momentos para fortalecer al sistema de salud pública de los países. Sí, y también me gusta decir algo que es muy cierto, hay personas que están esperando la siguiente pandemia y están esperando la siguiente pandemia o la siguiente epidemia para pedir recursos. Pero, damas y caballeros, hay instituciones que ni en pandemia pudieron gestionar algo, no lo van a hacer en una temporada normal. Entonces, hay que saber cómo gestionar estos recursos, hay que saber cómo pedir los recursos y que poco a poco se vaya, pues obviamente teniendo esta comunicación con diferentes personalidades o diferentes actores, mejor dicho, que son los que toman las decisiones y son los que asignan los presupuestos. Sí, entonces es importante tener todo de la mano porque no es nada más el recurso para la construcción de un laboratorio, sino también es qué hay de legislación al respecto. ¿Cómo garantizo que lo que yo voy a pedir está dentro de lo que yo estoy considerando como estratégico? Entonces, es toda una serie de actividades muy interesantes, ¿sí? Y también en esta, pues es importante mencionar esto porque solamente así es como muchos laboratorios han logrado mantenerse hoy en día. Sí, y también aquí tenemos digo, esto es nada más es un resumen de lo que hemos estado hablando, de cómo diferentes hechos han ido impactando o fueron críticos para comenzar, obviamente, o a desarrollar estándares o a adoptar mejores prácticas, tanto en el trabajo como en la construcción, cuáles son los requerimientos básicos y nada más déjenme darles algún ejemplo.
Hoy en día se está hablando si verdaderamente se puede recircular el aire en algunos laboratorios, siempre y cuando haya un buen sistema de filtro CEPA y se tenga el equipo de protección personal. Son de las cosas que las personas nos comenzamos a preguntar, porque hoy en día hemos migrado a mucho de lo que ya se tenía en forma tradicional y buscamos mejorar las cosas. Entonces, es una de las grandes preguntas que a lo mejor necesitarían hacerse para, y eso disminuiría una cantidad impresionante de dinero, ¿no? O, por ejemplo, qué tan frecuentemente se tienen que certificar las cabinas de seguridad, especialmente si es una cabina que siempre está siendo ocupada con las mismas condiciones, ¿no? Realmente necesito estarla certificando año con año. Y no estoy diciendo que no se haga, en ningún momento estoy diciendo eso, solamente estoy poniendo sobre la mesa algunos temas que son importantes considerar y que hoy en día que tenemos más elementos, pudiéramos estar hablando de qué pasaría si, con evidencia científica y obviamente demostrable de lo que queremos hacer. Después pasamos a la parte final de este artículo, ¿sí? En la parte de los retos y estrategias para estos laboratorios. Y aquí lo que nosotros vamos a hablar de estos desafíos. Y estos desafíos, pues obviamente nos habla que va desde la década de los 2000 hacia lo que hoy en día tenemos. Y el artículo analiza esta sección creciente, ¿sí? Y obviamente sigue el aumento de los laboratorios de bioseguridad en todo el mundo. Es algo que no va a parar y particularmente después de la pandemia de COVID-19, pues ha tenido muchísimo más auge. Sí, hay fortalecimiento en protocolos de bioseguridad, en las herramientas para la evaluación de riesgos. Se ha enfatizado mucho en diferentes metodologías que sean estructuradas para identificar los peligros de las operaciones en los laboratorios. En estos laboratorios de alta contención, estamos hablando de laboratorios de nivel 3, de nivel 4, pues requieren evaluaciones de riesgo más detalladas, ¿sí? Y requieren a lo mejor de controles de mitigación adicionales. Se actualizan, durante esta época, se actualizan diferentes prácticas de bioseguridad, incluyen, por ejemplo, una mejor contención de los patógenos, diferentes estrategias de descontaminación, procedimientos operativos más específicos, ¿sí? Más estrictos, un uso optimizado del equipo de protección personal, el refuerzo de los controles de ingeniería, y obviamente se detallan todavía más los lineamientos para el diseño y construcción de laboratorios, ¿no? Como los sistemas de manejo de aire, la eliminación de desechos, hablando de los marcos regulatorios muy específicos y ahí, como ustedes pueden ver, literal, está en chino el documento, pero el Consejo de Estado de China emite regulaciones sobre la gestión de bioseguridad en laboratorios de microorganismos patógenos, ¿no? Y estas regulaciones también exigen que todos los laboratorios que son creados de novo, pues obviamente cumplieran con estos estándares de bioseguridad. Hay países que tienen regulaciones muy específicas en materia de bioseguridad, en materia de los laboratorios, en cómo clasifican a los agentes biológicos, que hoy en día con la nueva visión y el nuevo enfoque de la OMS, se eliminan los niveles de bioseguridad, se eliminan los grupos de riesgo, pero hay países que lo siguen ocupando. Y esa es una de las preguntas que me han mencionado, es, ¿esto está bien o está mal? No es que esté bien o está mal, tratamos, pero la realidad es que hemos visto que no necesariamente tenemos que meter todo en una caja para poder trabajarlo. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y eso lo podemos ver en temas posteriores con evaluaciones de riesgo, pero ¿qué pasa si esos países, esas instituciones no tienen estos laboratorios de alta contención? ¿Se van a quedar cruzados de brazos a ver si por obra y gracia responden a emergencias en salud pública? No, la realidad es que adaptan lo que tienen con las prácticas que tienen, con capacitaciones, con procedimientos y la gente puede seguir trabajando.
Ahora, esto es mucho, muy diferente a que yo diga, voy a aceptar todos los riesgos, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, pero cuando hablamos de riesgos, de la gestión de los riesgos, también existe esta transferencia de riesgos y las instituciones son quienes deben de poner esas barreras o los límites de esas evaluaciones de riesgo. Ahora bien, también se hace una evolución de estos diferentes niveles o estándares, mejor dicho, estándares de seguridad en los laboratorios, porque obviamente se hace mucho énfasis en si es algo que afecta al individuo, si es algo que afecta a la comunidad, si es algo que evidentemente tiene un riesgo comunitario más alto o si es algo que afecta por igual a ambas, a las personas que trabajan en un laboratorio, a los que están afuera. Siempre el personal que está involucrado en los laboratorios va a tener un riesgo más alto. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con estos agentes biológicos. Y obviamente habla acerca durante esta época de qué es lo que se debería incluir en los laboratorios, ¿no? Particularmente en los laboratorios de alta contención, habla acerca de aislamiento en edificios o zonas particularmente dedicadas a estos propósitos, separación de las áreas, ¿no? Con diferentes controles de acceso. Se habla de sistemas de presión de aire negativo, ¿no? Y también los filtros EPA, si se debe de tener uno, si se debe de tener varios, el uso obligatorio de las cabinas de seguridad biológica, de acuerdo a los patógenos que se están trabajando. En general, se dan una serie de cosas y obviamente se habla acerca de los sistemas de alarma, de emergencia, de monitoreo en tiempo real, estrategias para prevenir, obviamente, potenciales crisis o respuestas a diferentes incidentes o emergencias, ¿no? Y obviamente se habla acerca del establecimiento de redes globales en bioseguridad. Esta colaboración, la multidisciplinariedad es lo que viene mucho, muy de la mano con todo esto. Y sobre todo, también está el auge del monitoreo en tiempo real de bioseguridad. Hoy en día las personas dicen, yo puedo monitorear todo lo que yo tengo aquí en mi teléfono celular, ¿no? Y monitoreo las cámaras afuera de mi casa, monitoreo el laboratorio, monitoreo el sistema HVAC, puedo prender y apagar el autoclave. Eso es muy bueno, pero a final de cuentas tiene sus riesgos, ¿sí? Y también nuestra profesión, y estoy hablando de los profesionales en general de la seguridad, es muy difícil que hagamos trabajo en casa. Tenemos que estar en sitio, sobre todo para brindar la respuesta que es requerida y necesaria. No, y obviamente esta es una pequeña, esta es una de las imágenes de las figuras que maneja el artículo, pero es todo esto de lo que venimos hablando y cómo ha influido cada uno de los aspectos en diferentes partes del mundo a fortalecer la regulación, las prácticas, la adopción de nuevas estrategias, de cómo se colabora, cómo se hacen investigaciones de incidentes y cómo se está hoy en día optando por hacer una investigación en bioseguridad, ¿sí? Investigación aplicada en bioseguridad. Entonces, son muchas las cosas que mencionan en este artículo. Y al final de cuentas, tenemos una serie de conclusiones. Y las conclusiones, de acuerdo a los autores, es que pues, se analiza toda la evolución de los laboratorios de alta seguridad y donde se enfatiza pues, que es necesario el tener una seguridad global en salud, ¿no? El rol de los laboratorios de bioseguridad y de estos expertos que trabajan en estos lugares en la preparación, respuesta y recuperación a emergencias, acerca de adoptar diferentes marcos de bioseguridad, ¿sí? Eso es algo muy importante, pero también de estandarizar estas prácticas, estos lineamientos y directrices para poder trabajar todos de una manera segura, de una manera más óptima, ¿sí? Eso es algo que todavía es un gran signo de interrogación y recientemente la Organización Mundial de la Salud ha sometido a revisión emisión de comentarios de un documento que son las estrategias para del 2025 al 2030. Entonces, es un documento interesante, es un documento que a final de cuentas también sí tiene puntos destacables, pero hay grandes interrogantes acerca de estos laboratorios de alta contención, ¿no? Laboratorios
de alta seguridad. Y yo creo que algo que le faltó al artículo, sin duda alguna, fue tener un poquito más acerca de lo que se ha hecho en la región de las Américas, ¿sí? De América Latina y el Caribe, y sobre todo también algunas otras áreas, como África, ¿sí? Que también ha sido un punto medular para el desarrollo de proyectos de bioseguridad y de biocustodia, ¿no? Entonces, es un artículo interesante. La línea de tiempo me gustó, sin embargo, pues se pudo haber adicionado más cosas a esta línea de tiempo que yo considero que hubieran sido mucho, muy importante, y sobre todo destacar el papel de los centros colaboradores en materia de bioseguridad. Hay muchos de estos centros que están distribuidos a lo largo y ancho del planeta Tierra, que han influido en la adopción de mejores prácticas, en el desarrollo de estándares, promoción de capacitaciones y sobre todo adopción de una nueva cultura de bioseguridad. Eso es algo que a mí me hubiera gustado ver, no estuvo, pero sí lo quise mencionar. Y en este momento, pues procedo a detener la grabación y voy a la parte de preguntas y respuestas, damas y caballeros.